Y entonces cuando el Consejo de la Judicatura de Allen Berbera, presidido por Allen Berbera, quiere intentar ver que se analice esto, porque el artículo 233 de la Constitución le da ese derecho. Arde Troya, cuidado con que evalúen la designación de la Corte Constitucional. Cuidado, porque ese es el objetivo, porque los destituimos. O sea, cuidado con que apliquen la Constitución para ver que nosotros estamos sentados en un sillón al que no nos corresponde, porque entonces los votamos. Ese es el Ecuador. Este país necesita un sacudón, necesita un terremoto para que la gente entienda. Por ejemplo, primer día de sesiones, tiene la Asamblea que analizar el tema de la Corte Constitucional, porque el Ecuador no puede vivir con esa Corte Constitucional que entró por la ventana y que los que estaban evaluando eran abogados en libre ejercicio y que estos abogados no podían ser imparciales. Porque claro, si yo participo en la elección de jueces de la Corte y sigo actuando como abogado en casos privados, esos cuerpecitos van a ser agradecidos. Tener una Corte como la que dijo que no pasaba nada si el Congreso, la Asamblea Nacional, no trataba el ingreso del Ecuador al Centro de Arbitraje del Banco Mundial, al CIADI. O sea, sin vergüenzas, violando el artículo 422 de la Constitución. Entonces, tener esa Corte Constitucional que no permitió en el juicio político que se trate el tema caso León de Troya. No permitió, dijo, esto no. ¿Por qué? Porque hay, como se dice vulgarmente, hay el río Troya. Pues con esa Corte, ¿a dónde podemos ir con esa Corte Constitucional? Y con la Corte Nacional de Justicia, donde hace ese papelón Iván Saquicela, que no le dicen al Ecuador de dónde provienen ellos. Acaban de bloquear nuevamente la designación del Contralor General, porque les interesa que sigan los que entraron por la ventana, para que no se investigue nada de lo que sucede en el Ecuador. En el caso de la Fiscalía, la evaluación oral, no solamente a Diana Salas, sino a todos, lo hicieron gente neófita en derecho penal. El Contralor, que hasta el día de hoy, 20 de septiembre del 2023, está en funciones, es fruto del asalto a la Contraloría. No pudo ser y no debió ser Contralor Pablo Celi, porque de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, solamente puede asumir como Contralor subrogante el Subcontralor General. Y Carlos Poli Fagioni ya le quitó esa designación a Pablo Celi de la Torre. Le quitó esa designación porque estaba en su competencia hacerlo, porque la asignación del subcontralor le corresponde al contralor. Y él no tiene que dar cuenta a nadie y quitarlo, lo quitó. Entonces, ¿cómo es que el que ya no era nadie en la Contraloría, ya no era subcontralor, le sucedió? Cuando Carlos Poli estaba en funciones, pese a que estuvo en el extranjero, pero él recién fue destituido un mes después por la Asamblea Nacional. Entonces, y él incluso lo nombró a Saber Chamún como Contralor subrogante, ¿para qué? Como subcontralor general, para que asuma la Contraloría subrogante. Por lo tanto, Pablo Celi, desde el día en que entró, él se arrogó funciones, cometió un delito. ¡Cometió un delito! Y sin embargo, ¿qué pasó con Moreno? La ministra de Justicia de Moreno dijo, para el gobierno el Contralor es Pablo Celi. ¿Y quién es el gobierno? ¿Acaso que el gobierno está sobre las leyes y sobre la Constitución? Y de ahí vino toda esa suerte de sucesiones, todas írritas, todas rebuscadas hasta caer en el actual. Lo que sucede es que a la fecha de actual, de septiembre del 2023, han pasado más de 6 años de que la Contraloría está con encargados o subrogantes, y todos ellos prácticamente entraron por la ventana. ¿Y qué ha dicho el Consejo de Participación? Nada. Acaban de bloquear nuevamente la designación del Contralor General, porque les interesa que sigan los que entraron por la ventana, para que no se investigue nada de lo que sucede en el Ecuador. En el caso de la Fiscalía, la evaluación oral, no solamente a Diana Salas, sino a todos, lo hicieron gente neófita en derecho penal. A mí no se me ocurriría, si soy miembro de un cuerpo colectivo, hacer una evaluación de alguien que va a ocupar un cargo de neurocirugía en un hospital, porque yo de neurocirugía no sé absolutamente nada. Y ellos hicieron las preguntas sobre derecho penal a los fiscales que estaban en el concurso. ¿Qué sabía de derecho penal? La mayoría, que son casi todos los miembros del Consejo de Participación, no eran penalistas, solamente uno era penalista. Incluso había un militar. ¿Qué le podía preguntar a un abogado
sobre derecho penal. Es como que un abogado le pueda preguntar sobre cómo funcionan los obuses o algún tipo de instrumento, los misiles o algo. No sabe absolutamente nada. Y así eligieron la gente. Pero lo más grave adicionalmente fue la toma que hicieron abusiva e inconstitucional de la Corte Nacional de Justicia. De la Corte Nacional de Justicia. Primero, el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 264 dice que es el Consejo de la Judicatura el que tiene que evaluar a los jueces, pero obviamente no cuando le dé la gana, sino dentro de ciertos periodos, pero jamás evaluando sentencias. Y entonces no evaluó el Consejo de la Judicatura, sino que formó una comisión calificadora, evaluadora, comité, así se llamó, comité evaluador. Por lo tanto, ellos no ejercieron la potestad jurídica que les da la ley, sino un comité. Y en ese comité volvió a aparecer Ramiro García. Volvió a aparecer. Y esto fue criticado incluso, ¿por quién? Por el relator de Naciones Unidas, porque dijo que no había transparencia en esto y que los que estaban evaluando eran abogados en libre ejercicio y que estos abogados no podían ser imparciales. Porque claro, si yo participo en la elección de jueces de la Corte y sigo actuando como abogado en casos privados, esos cuerpecitos van a ser agradecidos conmigo. Y entonces siguieron evaluando y para tal efecto analizaron una cantidad de sentencias que fueron dictadas por los jueces, que fue un show barato. Se analizaron 168 sentencias y 175 autos de admisión para decidir. Pero si encontraron que las sentencias estaban mal dictadas, estaban obligados a hacer una reparación a las partes procesales que fueron perjudicadas y dijeron que esa evaluación era reservada. O sea, mentirosos. O sea, así no se hacen las cosas. Y analizaron sentencias que nunca se conoció cómo se hizo esa evaluación. Y entonces, con base en esto, sacaron y dejaron solamente la tercera parte de los jueces que actualmente están en funciones. Tercera parte, se comieron las 2/3 partes de la Corte. Así lo hicieron. Y entonces viene la Corte Constitucional, la actual, la que entró por la ventana. Dice, el proceso en la resolución del 21 de diciembre del 2021, el proceso de evaluación no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente. Esto es cada 3 años según la renovación parcial de la Corte Nacional. Se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. Luego dice, se dispone la reparación respecto de los jueces y conjueces que fueron vulnerados en sus derechos, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados. Dejen de ser sinvergüenzas. Dejen de ser sinvergüenzas. O sea, se reconoce que han sido vulnerados los derechos para que les paguen una indemnización. Pero cuidado con que vuelvan a los cargos, porque de lo que se trata es que sigan los cargos las 2/3 partes de los que entraron por la ventana para capturar la Corte Nacional de Justicia. Entonces todo esto se lo ha hecho y se ha hecho mucho más cosas. Y entonces cuando el Consejo de la Judicatura de Allen Berbera, presidido por Allen Berbera, quiere intentar ver que se analice esto, porque el artículo 233 de la Constitución le da ese derecho. Arde Troya, cuidado con que evalúen la designación de la Corte Constitucional. Cuidado, porque ese es el objetivo, porque los destituimos. O sea, cuidado con que apliquen la Constitución para ver que nosotros estamos sentados en un sillón al que no nos corresponde, porque entonces los votamos. Ese es el Ecuador. Y sobre esto viene la pregunta. ¿Qué dicen los asambleístas? Que van a llegar a legislar y sin odio, No, hay que decir, señores, esto hay que ponerle coto. Hay que ponerle coto. Porque no podemos seguir, el Estado ecuatoriano no puede seguir teniendo una Corte Constitucional expuria que entró por la ventana. No podemos tener eso. Y entonces tiene que el pueblo saber dónde están sus derechos. Tener una corte como la que dijo que no pasaba nada si el Congreso, la Asamblea Nacional, no trataba el ingreso del Ecuador al Centro de Arbitraje del Banco Mundial, al CIADI. O sea, sinvergüenzas, violando el artículo 422 de la Constitución. Entonces, tener esa Corte Constitucional que no permitió en el juicio político que se trate el tema caso León de Troya. No permitió, dijo, esto no. ¿Por qué? Porque hay, como se dice vulgarmente, ahí ría Troya.
ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.